che, alguien que está demorado, está viniendo, lo bancamos un segundo y alguien lo banca. Todos empezamos menos uno que tiene que bancar al que llega demorado o demorada. ¿Está claro? Porque es simultáneamente que lo hacemos. ¿Sí? Vamos a intercambiar al azar proyectos, tenés que leer todo el proyecto del otro y con la grilla de evaluación en la mano, evaluar el proyecto. Vieron que cada vez que nosotros evaluamos, les hacemos una devolución escrita, sintética, obviamente porque tenemos que evaluar 80 proyectos, no podemos escribir un testimonio de cada uno. Ustedes tienen que hacer lo mismo con el proyecto de otro. Tienen que agarrar la grilla de evaluación, que la tienen que tener impresa acá, porque esa grilla la lleva el proyecto del compañero o compañera que evalúen. Entonces, proyecto, grilla de evaluación, hoja lapicera. Voy indicador por indicador, revisando el proyecto del otro, haciéndole comentarios que es, che, está recontra buenísimo lo que pusiste porque hiciste esto, esto y aquello, o no, acá falta un montón porque te falta, y tenés que darle fundamentos. En esos fundamentos nosotros los evaluamos a ustedes. Yo ya evalué un proyecto, el de Joaquín, y no sé, le toca a Manuel. Y el de Joaquín yo ya lo evalué, en mi registro tengo que el de Joaquín le faltan 2 millones de cosas. Manuel viene, le pone un 8 y está buenísimo. Lo agarro a Manuel y le digo, Manuel, desaprobada la evaluación. No lo leyó, no entendió, no pudo ver en el proyecto de Joaquín, todo lo que Joaquín no hizo, no sabe. Ustedes tienen que acreditar, saber al evaluar el proyecto de otro. ¿Se entiende? ¿Me comprenden? Si estamos bien, ¿se entiende la lógica? Entonces, es una actividad doble, donde ustedes tienen la experiencia de evaluar a un compañero y a su vez son evaluados. ¿La evaluación la elegís vos o yo elijo al compañero? No, lo que hacemos es al azar. Al azar. Por experiencia pasada, ¿puedo Sí. aclarar algo? Cuente su experiencia. Digo, que he visto en las coevaluaciones anteriores que muchas veces se ponían demasiada presión por si los proyectos estaban mal y desaprobar a alguien. Sáquense esa responsabilidad, solamente la experiencia de ponerse en el rol docente de evaluar a otro. Digo, viste, hubo llantos, hubo momentos. La responsabilidad de la nota es nuestra, pero ustedes tienen que ser justos y responsables a la hora de evaluar al otro. Justo y responsable quiere decir saber lo que estoy haciendo y ser ético. Bueno, eso sí, ¿está bien? Si desaprueban el proyecto de un compañero, no quiere decir que se lo van a estar desaprobando, porque eso lo vamos a decir nosotros. En todo caso, están haciéndolo ustedes nada más. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo? ¿Nada? ¿Estamos bien hasta acá? Puntuales. Proyecto y coevaluación impresa miércoles que viene, si es presencial. Si no llegara a ser presencial, hay un plan B. El plan B es, como nosotros los tenemos a todos entregados por plataforma, hago una lista de proyectos, agarro la mensajería interna y mando uno por uno, proyecto, le damos un plazo para que nos envíen la coevaluación y ustedes lo que hacen es nos envían por la mensajería El proyecto con los comentarios Sí, claro. y la coevaluación. y lo recibimos virtualmente, hacemos el mismo ejercicio pero virtual, ¿ok? Y domiciliario, ¿está bien? Así que hacerse se hace. Después vemos en qué condición, si presencial o virtual. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Está clarísimo? Bueno, vamos a las devoluciones. Pregunta, antes de ir a la fundamental. ¿Alguien quiere preguntar algo de la evaluación, de la parte diagnóstica, de la primera parte del proyecto? ¿Hay alguna duda ahí con eso? ¿De la primera parte? ¿O no? ¿Está todo claro? ¿Sí? Nadie... Bueno. Fundamentaciones. Nosotros le mandamos con Lucía una síntesis de qué cosas en general habíamos encontrado con cosas para mejorar. ¿Está bien? ¿La vieron eso? Sí. Bueno, con respecto a contextualizar la fundamentación, voy a dar ejemplos concretos. Yo esta materia la doy 3 veces a la semana.
los lunes con el primero A y los miércoles después ustedes con el primero B. ¿Está bien? Segundo B, perdón. Segundo. De ninguna manera la clase que doy los lunes de 5:30 a 7:30 es igual a la que doy con ustedes. Pero no tiene nada que ver la clase. Primero, porque el grupo es totalmente distinto. En este grupo trabajamos así como a granel. Yo les hablo y ustedes están ahí y son un montón. El otro, juntamos 2 mesas y es como una clase de campo de la práctica. ¿Vieron cómo son las clases de campo? Nos decimos por los nombres, nos intercambiamos un mate, nos sentamos, agarramos el diseño, vamos a la carpeta. Tenemos tiempo para todo. Para todo. Vamos a la carpeta de práctica, volvemos. Traemos las computadoras, trabajamos, voy computadora por computadora, les leo los proyectos y se los corrijo acá. ¿Por qué? Bueno, porque son 10, 12 cursando. En cambio acá, y sobre todo cuando estamos en el instituto, que estamos todos, gigante, el aula, ¿no? 4, y no puedo hacer ese laburo. Entonces la didáctica, la experiencia cambia. Y si yo tengo que fundamentar una y otra comisión, no puedo decir lo mismo. No puedo decir lo mismo de un grupo que son 45 en el aula 4 a 12 en el aula 8. Con una tengo un vínculo más de cercanía, reconozco mejor los nombres, les leo a cada uno de los proyectos, traemos, queda tiempo para todo. Además, hay clases que nos sobra tiempo. Y queda tiempo para que laburen taller en el aula. En cambio, en el aula 4 no nos alcanza el tiempo. Muchas veces terminamos la clase a las corridas, porque pregunta uno, habla otro, le damos la palabra, tenemos que volver porque alguno no entendió. ¿Se entiende? Entonces, la grupalidad de una clase te genera modificaciones en la propuesta. Y eso hay que plantearlo en algún lado. ¿Dónde se plantea? En la fundamentación. ¿Entendés? Las necesidades del grupo y las posibilidades son otras. Por lo tanto, lo tenés que decir en la fundamentación. Entonces, para el primero A diría, el grupo de primero A nos da la posibilidad de actividades de cercanía, revisando en aula taller cada una de las propuestas de los proyectos áulicos, leyéndolas. Cada uno en el A lee lo que van produciendo. Tenemos tiempo de eso. Todos leen. Che, ¿vos qué hiciste en la fundación? Léela. En 2 horas todos leyeron su... Acá puede leer 1, 2, 3, no pueden leer más. ¿Se entiende? Bueno, eso tiene que aparecer en la fundamentación. Las características particulares del grupo con el que laburan. Pero si es un proyecto con el que todavía no conocemos a la población, ¿cómo...? No, error. No existe esa posibilidad. Pero si yo voy recién arranco en el colegio y no conozco... No, pero no existe esa posibilidad, porque vos pasaste por la evaluación diagnóstica. Y las 8 clases anteriores que hiciste. De ahí sale, digamos. Claro. Okay. Claro. No existe la posibilidad de llegar a escribir una fundamentación sin conocer al grupo. O sea, es un hipotético desde ahí. Claro. Porque después el grupo puede cambiar, digamos, la dinámica. En el calendario escolar, vos arrancás las clases el 1 al 3 de marzo, las próximas 8 clases son evaluación diagnóstica. Son lo que ya hicimos. A partir de ahí, cierro el proyecto con una fundamentación. ¿Qué es lo que tengo que cerrar el proyecto? Bueno, la particularidad del grupo, porque todo lo demás ya lo sabés. Ya sabés qué es la educación física, qué es el diseño curricular, cuáles son los contenidos. Una vez trabajando, no es como para entrar a un trabajo, es una vez trabajando. Repita. Este proyecto áulico es una vez trabajando ya. Este proyecto áulico es lo que les van a pedir cuando agarren un laburo de profe en inicial, primaria, secundaria o superior, le van a pedir que hagan un proyecto como este. Son una de las 3 cosas administrativas que cada docente tiene que presentar. Tu declaración jurada, tu proyecto o tu programa de clase Y la ficha de salud. y el certificado médico. 3 cosas tenés que presentar, si no, no podés laburar. Te llama la secretaria todo el tiempo, te dice, vení, profe, te falta, hasta que te hacen un acta.
y después te bajan el puntaje. Claro, no es el currículum para entrar a la escuela, si eso es lo que querés diferenciar. O sea, no hay profe que no tenga uno de estos para laburar, no puede haber. Ok. Si hay es porque falla algo del circuito administrativo. Si un profe hoy está laburando y esto no está, si vamos hoy a preguntarle a cada profe que está en este salón del instituto si tiene programa y proyecto de cátedra, te va a decir que sí. Y tiene un proyecto, un programa de 30 páginas, ¿sí? Porque si no, Gloria lo vuelve loco. Pero lo vuelve loco de verdad, ¿eh? Te manda, o Senger, correo, y si no te hacen un acta. No lo presentaste, te baja el puntaje Cecilia a fin de año. Y eso impacta La calificación. claro, la anual calificación docente. Me baja el puntaje cuando voy a tomar hora. ¿Me entendés? Entonces, esto es para laburar. Tienen que aprender a hacerlo sí o sí. Hoy lo hacemos como un ejercicio. Lo tienen que aprender a hacer cuando lo van a aprender a hacer. ¿Está? Para eso es Ana. Esa es la realidad. ¿Está? Entonces, la fundamentación tiene que estar contextualizada. Toda fundamentación. La fundamentación de 2 colonias de vacaciones. ¿Será lo mismo la colonia de 11 Unidos que la del Náutico? De ninguna manera. De ninguna manera. Colonia del Náutico tiene actividades de yachting, remo, tenis, coso. La de 11 Unidos tiene otras cosas. Es mucho más deportiva. Entonces la fundamentación tiene que estar contextualizada. ¿A qué? A lo institucional, a la zona y a la tradición de ese lugar. Acá pasa exactamente igual. Entonces, la fundamentación de ustedes tiene que venir de la evaluación diagnóstica, recuperando cosas de la escuela, cosas del grupo, para la enseñanza y el aprendizaje de la educación física. Y ahí se ve qué le van a enseñar a ustedes. Porque la impronta del profe, ¿dónde se ve en la fundamentación? Y en el cómo lo voy a hacer. En el qué van a enseñar. ¿Qué va a decir todas las fundamentaciones? Todas van a decir que la educación física es una práctica social y cultural. Bueno, está bien, si lo define el diseño curricular. Eso, cortan, pegan, hagan bien la cita. Y después, ¿cómo lo van a enseñar? Cada uno tiene que decir cómo lo va a enseñar. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo más? No recuerdo por ahí, en líneas generales, hablo, no me acuerdo casos puntuales de los proyectos, pero por ahí el mayor error de la fundamentación es eso en cuanto no la contextualización solamente del grupo, sino en a veces las referencias bibliográficas que faltaban, que sostengan ese posicionamiento, esa impronta personal, o a veces estaban solamente las citas, pero no se sabía quién hablaba, ¿no? En el sentido, sí, estaban las citas, pero ¿quién era el que escribía ese proyecto? Tiene que ser toda una narrativa en que una las 3 cosas. Que por ahí fue el mayor error que notamos en ese sentido, como que quedó inconclusa en ese sentido. Sí, después al final del proyecto viene una bibliografía. Si yo voy a la bibliografía y veo, no sé, que dice Víctor Pavía, y vuelvo a la fundamentación y no leo nada de Víctor Pavía, te está choreando una cita, o algo está pasando, hay algo mal que no anda bien. Nos damos cuenta, es fácil. Leo acá, miro acá, me doy cuenta si está bien o mal. No tengo que hacer casi ningún esfuerzo. Entonces, si van a poner citas, que después estén arriba, parafraseadas o textuales. Si son textuales, tienen que poner la página de donde la sacaron. ¿Está bien? Además de el autor y la fe y el año. Profe, Sí. eso es una pregunta, pero es muy particular de mi proyecto, porque en una parte yo pongo que según una autora, Sí. que ella aparece en una imagen que me compartió la directora del colegio, Sí. que ellos se basan en esa Bueno, autora. entonces ahí ¿qué haces? Una nota al pie. Ok. Una nota al pie. La siguiente frase viene de lo que me dijo la directora, Bien. Listo, una nota al pie. Ya está. Lo Hay resolvés. notas al pie. Preguntas sobre citas, autores. Después, ¿cuál es la bibliografía principal
de su diseño, de su... Diseño curricular. El diseño Claro. curricular. ¿Está? El inconsciente. Eso. No te da respuesta. Serán los días que estuve de campamento. Entonces, el diseño curricular, ¿habla de corporeidad o habla de cuerpo? De corporeidad. Y entonces, ¿para qué ponen cuerpo? No pongan cuerpo. ¿Van a poner motricidad van a o van a poner movimiento? Claro. Si no, después, hay cosas que nosotros ya hemos visto en el primer cuatrimestre. El texto de Jorge Gómez, de la educación física escolar, lo tienen en bibliografía. Hay un aula que se llama, una clase que se llama bibliografía, abren ahí, tienen textos del primer cuatrimestre, si no los revisan, no los recuperan, no los usan, es problema de ustedes. Pero tienen que tener coherencia interna con el diseño. Después, si no te va lo que dice el diseño, bueno, hace una nota al pie, hace una aclaración, pero no podés tener contenidos, bloque de contenido que hablen de corporal y motricidad y una fundamentación que hable de cuerpo y movimiento. 27. No se puede. O los nombres del proyecto. Claro, en el nombre también. Chequen qué van a poner. Usen bien la palabra. La palabra no es neutra y no es ingenua. ¿Sí? Después, si no les gusta, aclaren y háganle una crítica al diseño. Pero ya eso es otro mambo. Háganle una crítica al diseño. ¿Ok? Está todo bien. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, bibliografía. Contexto e impronta del docente en una sola narrativa. Las bibliografías, tanto el marco referencial como el diseño curricular del área, tienen que estar. ¿Puedo agregar otras? Sí, la que quiera. Diego Cavalli, Jorge Gómez, quiero meter a Crisorio, quiero meter, no sé, a la que quiera. La uso siempre en consonancia y con coherencia, y si no, aclarando las divergencias ahí, pero aclaren, tienen que explicar. Ah, muy bien. Si el que lee lo que ustedes escriben les tiene que preguntar a ustedes qué quiere decir lo que pusieron acá, es que está mal escrito. La lectura tiene que servir para que yo me dé cuenta de lo que estás pensando sin tener que preguntarte. Así de claro. Entonces, si no, léanselo a otro, léanselo entre ustedes, que quede claro lo que escribieron. ¿Es fácil? No. ¿Están aprendiendo? Sí, nosotros consideramos esa parte. Pero hagamos el mejor esfuerzo para aprender. ¿Sí? Cuanto mejor sepan escribir una fundamentación, mejor les va a ir en esta profesión. Se los puedo asegurar. Bien, ¿qué más? Sobre propósitos, objetivos, contenidos. ¿Alguna duda? ¿Cuántos hay que poner? Todos. En esa parte del proyecto todos. ¿Sí? Ya lo explicamos. Y la calendarización. Dale, Manuel. Yo me hiciste me pusiste que los propósitos del área, por ejemplo, y los contenidos Sí. y bloques, no había puesto todos. Y Sí. para mí los había puesto todos. Chequealo. Y después los chequeé y estaban los que... Bueno, por ahí lo miré rápido y... No, pero yo no lo decía porque me lo habías corregido mal, sino que yo capaz que me quedé que lo estaba viendo en otro lado, pero yo busqué el diseño. No, bueno, por ahí me confundí yo. No, si están todos, están todos. No pasa nada. No sé, objetivos, sí, pusieron 5. ¿Objetivos son 9 o 10? Sí. 10. Yo tengo 10. Creo que están... 5 bloques, 10. Claro. Claro, objetivos son 10. objetivos 9. En algunos son 9, en otros son 10. Yo puse 5, entonces para mí son más. Que creo que quedaron en la... Bueno, Después lo voy a arreglar. fíjate en el diseño, claro. Y propósitos tengo 6. Y los propósitos son 6. Propósitos 6, objetivos son 9, Sí. Igual ojo, los objetivos. propósitos del área son 8 y propósitos del ciclo son 6. Claro. Lo del área, por lo general no los usamos porque son muy gigantes. Son muy grandes para un proyecto áulico. Usamos lo del ciclo. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora me... Esperamos que están juntos por ahí alguna cosa. ¿Se te ve bien? Mirá, Manu, eso mostralo. Ese es el del documento de planificación 2, ¿no? El que tiene el cuadrito apaisado. No, anexo 1. Son el bloque de contenidos. Sí, pero ¿de qué librito? ¿De planificación 2 o no? Creo que sí. Claro. En el planificación 2, vieron que nosotros usamos el documento de planificación 1, que también es bibliografía de esta materia. En el documento de planificación 1 no está esto, pero en el 2 sí, aparecen todos los contenidos en un cuadro, mucho más fácil de copiar y pegar. ¿Sí? Mucho más fácil de copiar y pegar.
Después eso lo único que necesita es tiempo de editar. Les recomendamos que si quieren, para esas cosas, se tome la atribución de modificar el tamaño y el interlineado y capaz que le queda más fácil de imprimir. Al Word le podés insertar entre las hojas verticales una hoja paisada. Entonces le insertás una hoja paisada, componés el cuadro y después imprimís eso todo junto. O nada, o ponés la hoja así y salgás el cuadro y después lo es ahí. Bueno, el diseño háganlo ustedes. No, y después, bueno, también en cuanto a las calendarizaciones, por momentos estuvieron incompletas. Bueno, vamos a la calendarización. Sobre el contenido, sí, vamos a calendarización. ¿Qué Puse el número de clases. Número de Por clases. coso. ¿Es importante el número de clases? Sí. Es importante los números de clases. Sí. Insistimos, no dice en ningún lado como una verdad absoluta, pero sí hay recomendaciones. Una unidad didáctica tiene que tener entre 8 y 12 clases. Dice el documento de planificación. Si hay 3 unidades didácticas en la calendarización, para decir algo exagerado, es que son muchísimas más las clases por unidad y ya no respeta esa indicación. Entonces, por lo general una buena calendarización o una esperable tiene 6, 7 unidades didácticas, un proyecto, una unidad temática de mínima. Una calendarización no puede terminar con un proyecto, y menos de vida en la naturaleza. No puede terminar con un proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto es una propuesta que después tiene un producto final. ¿Sí? Claro, no podés terminar con un proyecto, porque no te lo podés llevar el 20 de diciembre de campamento. Primero, esto no tienen por qué saberlo, pero yo se los cuento porque es una realidad. A partir de diciembre, el Consejo Escolar no te deja hacer más salidas educativas. Las salidas educativas en las escuelas y en los institutos se hacen hasta mediados de noviembre, más o menos. Final de noviembre algunas. Si alguna escuela se va en diciembre, no manda la carpeta al Consejo Escolar. Por ejemplo, el Einstein, que tiene un campamento que siempre cae los primeros días de diciembre, el viaje. Hice mucho ese viaje a San Clemente del Tuyú, se va en diciembre. El 1, el 3, el 5, más o menos. Cumpleaños de Santiago Mancus. Y la carpeta no iba al Consejo Escolar. El colegio se hacía cargo de la responsabilidad civil. ¿Es legal eso? Sí, porque los colegios de gestión privada no tienen la obligación de mandar la carpeta al Consejo Escolar. Este instituto sí, pero los otros no. Si se van a donde se vayan no necesitan avisarle a nadie, porque tiene un representante legal que responde económicamente si pasa algo. Porque de eso se trata la cosa siempre. La responsabilidad civil se responde con guita, como el seguro del auto. ¿Se entiende? Entonces, eso no pasa nada. Pero entonces, en diciembre, terminen con una unidad didáctica y si quieren, paralelamente la acompañan con un proyecto. Pero no proyecto solo. Claro, yo puse proyecto solo. Claro. Como cierre de cierre anual. Claro. Unidad didáctica y proyecto paralelo va bien, pero proyecto solo no. ¿Ok? ¿Sí? Por ahí entiendo que lo hayan puesto al final porque es el momento culmine del campamento. Está bien. Como por orden. Entiendo que por ahí el error viene por ahí. Sí, igual es una cosa que esto que se estamos comentando no está escrito en ningún lado, es una cuestión de la práctica y nosotros se lo anticipamos, no tienen por qué saberlo, ni hay forma de estudiarlo. Si alguien no te lo cuenta esto, no entenderá jamás, ¿sí? Así que olvídense. Pero terminen con una unidad didáctica. Y arrancamos con un proyecto. Lo que pasa es que arrancar con un proyecto... Siempre unidad didáctica de temática. Sí, conviene arrancar con una unidad didáctica y terminar con una unidad didáctica porque las unidades didácticas es donde uno enseña algo de la materia. Entonces, o enseñás o tiene la evaluación. Entonces, tu primera unidad didáctica es evaluativa, la última, capaz que podría ser también evaluativa. Ahí te doy la palabra. Ahí generalmente yo hago eso. La evaluación diagnóstica, unidad didáctica
la primera, y la última, cierre del año, evaluación final de año. ¿Y en el medio? Y en el medio voy jugando entre las unidades, los proyectos, la unidad temática. Voy jugando ahí. ¿Me entendés? Aparte, el Vale. proyecto es transversal a todo el año o gran parte del año. Claro. Cuando uno comienza con la idea del campamento, en realidad comienza a principio de año, primero haciendo la propuesta. No, ¿Cuándo se fueron de campamento con Alioni? El 27. Claro. ¿Y cuándo arrancaron a pensar el campamento? Lo mismo. Esto es igual. Con los pibitos, las pibitas de Eso sería primaria es lo mismo. Porque tendría un producto. Claro, Un producto final, en este Claro. caso, el viaje. claro, O sea, ir a campamento. claro. Pero, y en el medio, el proyecto tiene momentos donde haces la reunión de padres, juntás la guita, haces la carpeta, haces una actividad precampamentil. Ustedes también la hicieron, se fueron primero a conocer la base, después se fueron de campamento a la base. Es el mismo recorrido, es el mismo tipo de planificación. Ahora, vos no podés vivir de eso todo el año en educación física. Ojalá se pudiera. Se tiene que tener una escuela en medio de la playa de la sierra. Va mechando, una cosa. Dígame, Consulta, la unidad didáctica tiene que tener entre 8 y 12 clases. más o menos, sí. ¿Y la temática? No, puede ocupar un tiempo más largo porque la unidad temática transversaliza como el proyecto. Entonces, yo puedo tener 3 unidades didácticas atravesadas por un tema. No sé, un estilo de vida saludable. No sé. Entonces, juego y en un momento, estilo de vida saludable. ¿Cómo lo vinculo? Bueno, jugar. ¿Hace bien a la salud? Emocionalmente, socialmente, fisiológicamente, sí. Fin. Ahí meto un mensaje, un contenido de eso. Después voy con tengo una unidad más de, no sé, qué sé yo, de prácticas gimnásticas. ¿Hay un cuidado de lo corporal para las prácticas gimnásticas que hace que la práctica sea saludable? Sí. Bueno, fin. Ahí entro otra vez con la temática. Entonces, la temática va entrando y saliendo de las unidades. En la calendarización la pones en un momento y dices, esto se va a hacer entre abril, mayo, junio. Va a ocupar 4 clases. ¿Qué quiere decir? Que en esos meses, 4 clases de las unidades de temática didáctica aparece el tema. Se ensamblan, tal cual. Yo puse, por ejemplo, no sé, de marzo a agosto, Sí. unidad didáctica, Sí. y pone en marzo puse 4 clases, en abril 4, en mayo puse 4, estoy poniendo así. Sí. Después de septiembre y octubre puse unidad temática y ahí puse 8 clases en total. Sí. Después volví con la unidad didáctica, con Sí. 4 clases, y por último hice el proyecto que en diciembre, que bueno, eso lo tenía que cambiar. Sí. Pero así voy bien o Sí. tendría que unir los meses. No, mira, Porque a lo ver, hice, tipo, hice separado salvo julio y junio, que están las vacaciones, entonces se lo hice juntos. el diseño del cuadro puede cambiar. Lo importante es que lo que está en el cuadro comunique bien, que sea clara la comunicación. Que yo te tengo que hacer una suplencia a vos, porque te fuiste 3 meses de viaje a Europa con la familia, ¿no? Eso que te gusta hacer a vos. Entonces digo, bueno, 3 meses tengo que laburar con la planificación del profe. Bueno, a ver, dame la calendarización. Yo la agarro y digo, bueno, junio, julio, agosto, porque te gusta el verano europeo. Entonces, nada, voy y laburo eso. Y sé que va, cuáles son los objetivos. Me tienen que comunicar a mí. ¿Entendés? ¿Se entiende? Bueno, sí. No haber unidad temática. Puede no haber, y en este ejercicio pongamos. Porque es un ejercicio, me gustaría que se lleve un ejercicio completo. Después la realidad de las prácticas, sí, hay escuelas que no tienen ni proyecto los profes, porque no hacen ni una salida a la esquina. Entonces son todas unidades didácticas, sí, una tristeza, pero pasa. Como hay otros que tienen 2 millones de cosas. Semana de las artes, semana de la educación física, semana de la ESI, y todo eso se va metiendo ahí. ¿Entendés? Esa semana la podemos poner como proyecto, por ejemplo, si es una semana de política. Sí, siempre que termine en una actividad especial, Ok. proyecto. Termina en un evento, proyecto. ¿Está? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo tenía una consulta, el tema del último punto de la evaluación. Sí.
Porque yo vi el mensaje de que después cambiaste la fecha. Sí. Ese punto de evaluación lo hacemos con los 3 archivos que subiste. Bien, bueno, sí. Paso primero por las Porque clases hice algo de evaluación yo, Sí. pensando que lo teníamos que mandar ya para el Sí, lunes me pasado. imaginé. No lo mandé igual, justo lo vi el mensaje tuyo. Me imaginé, pero Entonces bueno, no sé si... por eso voy a aclarar varias cosas. Este dice al agua, será... Pues sería lo último que me quedaría. Bueno, escuchen. Voy con la secuencia testigo y después arranco con la evaluación. ¿Les parece? Voy en ese orden. Ah, estrategia me falta. Estrategias. Escucha una cosa. Estrategias didácticas. ¿Cuáles van a usar? ¿De qué documento? El de planificación. Del documento de planificación. ¿Sí? La autora se llama Ruth. ¿Cómo se escribe? Harf. Con H. Harf. Esta es la autora que utiliza el documento de planificación para hablar de las 6 estrategias de enseñanza. Recomendación, más allá de usarlo para la tarea, si después pueden leerla, algún Harf o buscarla en YouTube, dice cosas muy interesantes, muy piolas, está buenísimo, y habla sobre educación física, ¿sí? Que es lo más interesante en varios videos. Bien, sí. ¿Es lo mismo que objetivos y contenidos? ¿Lo copiamos en el 6 y las pegamos? ¿O hay que poner...? Bueno, sí, pero particularícenlas. Ok, sí, las copio y las pego. ¿Y qué? Claro, las tengo que adaptar a mi proyecto. Claro, ¿y eso cómo es coherente con mi proyecto? Que las ejemplifico, ¿no? Por ejemplo puedo decir, mirá, yo voy a usar un modelo militar en esta unidad, para enseñar esto. Un ejemplo. Entonces, de alguna manera tengo que vincular a mi propuesta, si no... ¿Hay que usar las 6? ¿Cómo? ¿Hay que usar las 6? Bueno, buena pregunta. ¿Qué vas a decir? No solo, digo, igual contexto, a veces la necesidad del grupo necesita o requiere sostener más una estrategia que otra. Sí, está buenísimo lo que dice Lucía. Nosotros que nos escuchamos en campo de la práctica, sabemos que hay grupos donde el docente tiene que ser, o la docente, más riguroso, porque son más desordenados, más inquietos, más intensos, más ansiosos, y entonces priman algún tipo de estrategia más conductista, ¿sí? Con un estilo más positivista, y otros donde no. ¿Esto está bien lo que estamos diciendo? ¿Les pasa? Bueno, cuando hablamos de contexto, hablamos de ese grupo. Si ese grupo es un grupo picante, bueno, lo pongo en el diagnóstico, lo pongo en la fundamentación, lo traslado también a las estrategias. Lo digo. ¿Está bien? Ahora, respecto a lo que me decía Joaquín, ¿tengo que ponerlas todas? Y a lo largo de un año lectivo, yo diría siempre hay que ponerlas todas, porque nunca sé a ciencia cierta, a no ser que yo ya esté convencido de que todas las experiencias tienen que ser un modelo a seguir o una situación a imitar y ya fue todo. Si no, yo pondría todas. Habría que ponerlo como pusimos los objetivos, de enumerarlas, poner y decir. O eso Podría ser, sí. No sé si hace falta enumerarlas, pero sí mencionar una definición y después un ejemplo de cómo la voy a usar. ¿Con qué tiene que estar muy vinculado eso? Eso tiene que estar muy vinculado con la Secuencia testigo. claro, con la secuencia que viene a posterior, y también uno tiene que tener claro, porque la pregunta que hacemos muchas veces ahí es, de todas estas estrategias, ¿cuál es la que más identifica a tu propuesta de enseñanza? ¿Y por qué? Ahí lo que tratamos de plantear con esa pregunta es la complejidad de entender que un paradigma educativo se visibiliza en la estrategia del docente. Lo que uno ve de un docente en sus estrategias es cómo ve la educación, cómo ve la educación física, cómo ve al otro. Perdón, entonces habría que mencionar las 6 estrategias y justificar cuál usaríamos antes. Eso, claro, eso, dar ejemplos, sí, Habría que contextual, mencionar las 6. claro, contextualizar.
Y yo, sí. No, digo que es contradictorio cuando hablamos en la fundamentación de emancipar la pedagogía crítica, Claro. cuando después nos encontramos en la secuencia de testigos, todos modelos a imitar, porque Claro. ustedes cuando escriban la secuencia van a tener que especificar qué estrategia de enseñanza utilizan. Claro. En la secuencia de testigos vos te tenés que lucir. El que lee tu secuencia de testigos dice, estas son mis clases ideales. Ahora, si es lo que dice Lucía, pusiste un montón de cosas constructivistas en la fundamentación, más la cosa y son, los pibes repiten lo que el profe dice y hay algo mal que no está bien. ¿Entendés? Y después, Sí. Lo que es la secuencia de testigos, son 3 clases, ¿no? Sí. Yo puedo tomar clases del campo de la práctica que yo hice. Claro. obvio. Y especificar, bueno, por ejemplo, trabajé estas últimas 2 clases, juegos por bando con organizaciones espaciales. Ajá. A base de eso, explicar en las estrategias qué estrategia usar sobre ese juego o sobre ese Sí. contenido que Mirá, una planificación, lo vamos a poner de vuelta. Planificar requiere elementos en un orden que siempre es el mismo y que siempre son los mismos elementos. Entonces, una planificación puede o no tener fundamentación, en este caso no necesitan poner una fundamentación. En el campo de la práctica a esto le llaman darle sentido a la clase, ¿no? Le escriben el sentido, ¿sí? Acá no necesitan ponerle fundamentación en las planificaciones de la secuencia de testigo. La segunda cosa que lleva, ¿qué es? La planificación. Propósito, objetivo. Bien, y en ese orden, primero va el propósito, después va el objetivo, después van los contenidos. Bloque contenido. Sí, bloque de contenido. Esto lo ponemos así porque tiene que tener, es una unidad de sentido. Propósito, objetivo y contenido tienen que hablar del mismo saber con la misma intencionalidad. Acá sí uno puede hacer una cosa que ya hemos explicado en campo, que es agregar o particularizar. ¿Alguien tiene duda de lo que estoy escribiendo acá? ¿Quiere que lo expliquemos? Lo explicamos, ¿eh? ¿Entiende lo que es desagregar o particularizar un contenido, un propósito, un objetivo? ¿Sí? ¿Seguro? Gracias. Es separar la oración, digamos, aparte. Es lo mismo que hicimos con los indicadores. Con los indicadores hicimos esto. Agarramos algo que viene prescripto, que es grande, ambiguo, gigante, muy amplio, y lo achicamos a la mínima expresión. Donde dice habilidades motoras, nosotros ponemos habilidades motoras básicas entre paréntesis, correr. ¿Entendés? Y además a eso le agregamos la situación. Carrera de relevo, 10 metros. Diferentes tipos. Pum, entre paréntesis. Y aclaré exactamente lo que estoy enseñando ahí y en qué situación la estoy enseñando. ¿Me seguís? Eso es. Entonces, en la planificación, los propósitos, los objetivos y contenidos son los prescriptos pero desagregados. ¿Necesito poner 2 veces? ¿Necesito cortar y pegar y desagregar? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Algunos lo copiamos ya desagregado. Algunos lo que hacen es, yo hago esto. ¿Yo qué hago? Agarro el propósito, lo copio, lo pego. A ese propósito, en negrita, le marco lo que sí va. Y entre paréntesis, le aclaro lo que necesite aclarar. Entonces no lo reescribo, lo modifico en el mismo propósito. Queda todo como viene prescrito y en negrita resaltado lo que es particularmente de esa clase. Yo hago eso. Otros lo reescriben. Ustedes hagan lo que quieran. Una variable, la modificar de acuerdo a la clase. Claro. Tal cual. ¿Sí? Ustedes lo que quieran. Pero esto es lo que tiene que aparecer en la planificación. ¿Sí? Una vez que tengo esta trilogía, ¿qué viene después? ¿Cuál es lo tercero? No.
Estrategias. Las estrategias. Ah, Una vez que yo sé con qué propósito, objetivo y contenido, lo próximo que tengo que tener claro antes de pensar la consigna es saber cómo quiero que sea la situación de clase. Quiero que sea un problema a resolver, quiero que sea un modelo a imitar, quiero que sea una situación a reflexionar o una situación a explorar. Tengo que saber eso. voy a retirar. Dale, gracias. Hermoso, Mariano, hermosa. Bien, ¿se entendió? Entonces, la estrategia es lo que viene después. Y una vez que tengo las estrategias, ahí sí se desprenden los momentos de la clase, los momentos que pueden ser los que yo quiera. Ahora, nosotros acá podemos seguir mirando el nivel de coherencia interna de la propuesta. Si mi propuesta en la fundamentación habla de Víctor Pavía, del modo lúdico, y acá aparece entrada en calor y vuelta a la calma, ¿está bien? No. No. ¿Entendés? Porque estas conceptualizaciones específicas nuestras rompen con la lógica de la secuencia de actividades lúdicas de Víctor Pavía. ¿Me siguen? Entonces, ahí también hay algo para mirar, en el detalle de la escritura de la planificación. Bueno, después la secuencia pueden ser, ponele que es inicio, ¿no? Inicio de clase. Puede ser inicio de clase mancha canguro, qué sé yo. Se me ocurrió. Ya está. ¿Está bien eso? ¿Es claro para el que lo lee qué va a pasar ahí? No. Hay que narrar. Cada uno de los momentos de la clase, una narrativa, 4 o 5 renglones. Luego de dar la bienvenida, el docente les propone sentarse en ronda a los estudiantes. Una vez que están todos sentados en ronda, se realiza un juego que se llama el pato añato. El pato añato consiste en explicación del pato añato. Esta propuesta... Lo hacemos bien específico, digamos. Claro, yo la tengo que leer en mi casa. Tengo que saber la clase que vos estás pensando. ¿Cómo recibimos a los chicos? ¿Dónde No sé si están atrás, ¿viste? Bueno. Pero yo lo que hice fue actividad de inicio. Y explico desarrollo toda la actividad. Parte central de la clase, toda la actividad. Bien. Cierre, toda la actividad o cómo lo cierre. Más, y en algunos casos, ahí por ahí en el texto se complica, pero pequeño grafiquito, si hay algo, también ayuda. Cuando eso lo hagan en planificado para campo, cada uno de los momentos o algo, si pueden graficarlo también, también a veces ayuda un montonazo para entenderlo. Acá no es necesario, pero... Mirá, hay una realidad que es, cuando el profe labura solo en el patio y tiene su propia planificación, capaz que no escribe absolutamente nada de esto, hace 2, 3 cositas y ya está. ¿Por qué? Bueno, porque la tiene en la cabeza y no necesita comunicársela a nadie más que a los estudiantes después cuando lo ponen actos. Pero ya cuando laburás con otro u otra, en este caso con Lucía, anoche estábamos meta mensaje y entre los dos nos compartíamos lo que íbamos a hacer hoy y lo que haremos después. Entonces, una planificación, cuando ya sale de vos y la tiene que leer un compañero, porque es la planificación del campamento, de la clase de gas con otro, la comunicación tiene que ser buena. Y si está escrita, vuelvo a decir lo que ya dije anteriormente. Si el otro necesita que vos se lo explique, porque está mal escrita. ¿Entendés? Entonces, hay que escribir bien, hay que tratar de ser sintéticos, pero concisos. ¿Qué cosa no te puede faltar cuando explicas un momento? ¿Cómo organizas al grupo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué característica tiene eso que se va a hacer? ¿Es un juego? ¿Es un deporte? ¿Es una gimnasia? ¿Es un entrenamiento? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cuánto dura? ¿Qué materiales necesita? ¿Cómo se resuelve la cosa? Esas cosas en el relato tienen que estar como parte de la escritura. Cumplí con esa cosita, ya se entiende lo que vas a hacer. A veces conviene, si es un juego, arrancar diciendo quién gana el juego. Entonces ya se te resuelve la lógica de la cosa.
Arrancás por ahí. Bien, hasta acá cómo vamos. ¿Y qué nos falta acá? ¿Qué falta poner? Criterio de evaluación. No los criterios, los... Sí. El documento ese de Ruth Hart, Sí. que es de planificación, No, esta es una autora, Indicadores. es una autora, el documento de planificación 1 tiene un apartado que son las estrategias de enseñanza, toma de Ruth Hart. Eso, la cita de esta mujer, para escribir eso. Esto es la bibliografía. Pero no dice ningún lado de la cita esa. Sí, lo dice. Según Ruth Hart, arranca así. Sí. Y si no, lo googlean. ¿Sí? Pero es para que sepan de dónde viene la historieta. Ah, está nota al pie. ¿Es una nota bien? Los indicadores de evaluación. ¿No? Sí, indicadores. Y acá quiero hacer una aclaración. De evaluaciones de avance. La evaluación puede ser El proceso. claro, diagnóstico, proceso, avance o final, eso es otra historia. Pero está bien lo que decís. Voy a aclarar algo ahí. Cuando nosotros hablamos de evaluación, hablamos que una evaluación tiene 5 componentes, que es lo que le mandamos en la diapositiva. ¿Sí? 5. Una cosa son los criterios, otra cosa son los indicadores. Podrían ser indicadores o rúbricas. Ahí son lo mismo, los indicadores que las rúbricas. Nosotros usamos indicadores, que son más fáciles. Y después, el tipo de evaluación, los momentos de evaluación y las técnicas de evaluación. El otro. 5 cosas. Criterio es un fundamento. Ya lo explicamos esto, pero lo vamos a volver a decir. Todo el mundo vive la vida basada en criterios. Algunos le llaman sentido común y de otra forma. Pero no hay nada que hagamos sin un criterio definido. Si vos andás por la vida haciendo cosas sin criterio, te llaman loco. Bueno, algunos también después le dicen gente. Pero esos son los más raros. Desde la ropa que usamos hasta la forma en la que llegamos acá, lo que vamos a hacer en la rutina diaria, todo tiene un criterio. Si con el frío que hace, hoy vemos a uno que viene en shortcito, ojota y muscu, lo miramos y decimos, este está chiflado. O tiene fiebre. ¿ves? O no tiene criterio. O, qué sé yo, usa del conjunto de jogging, usa la campera y el pantalón del mismo conjunto de jogging. Es decir, no tiene criterio o le gusta la cumbia fuerte. No, pero se entiende, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque después los criterios van también en los gustos personales de algunas cosas. Ahora, yo como criterio, escuchá esta pregunta que te hago, es muy interesante. Como criterio, ¿puedo tener como criterio para evaluar a ustedes, aprobar a los que me caen bien y desaprobar a los que me caen mal? No. No debería. No se puede. No se puede, es ilegal. Es ilegal. No se puede. No se puede porque hay un RAM, hay una ley de educación, hay criterios de evaluación específicos a nivel superior y hay un estatuto y hay un montón de cosas. Eso está regulado por un montón de lados. Entonces, Pero pasa. Claro. Claro. que pase no quiere decir que se puede. No se puede, aunque... Pero no debo. Sí, como pasan otras cosas, ¿no? ¿Se puede cruzar un semáforo en rojo? No, pero Pero no debo. Claro. Y después no importa el criterio con el que lo pasaste en rojo. Dice, che, no, necesitaba llegar al baño ya. Bueno, no importa, pa. El semáforo tenés que parar ahí porque pones en riesgo a otro. Bueno, acá pasa lo mismo. Ustedes tienen, una cosa son los criterios, que son los fundamentos con los que sobre los que tomamos decisiones. ¿Ok? Los criterios de evaluación es el marco de la fundamentación legal, normativo, a partir del que voy a tomar las decisiones. ¿Es importante o no la evaluación para un proceso de enseñanza? Re importante. En un sistema educativo como el nuestro, que es ciclado, nivelado y graduado, la evaluación es fundamental. Porque si yo a ustedes no los apruebo, les trago la trayectoria. ¿Se entiende? Por eso es que casi a veces lo más importante es aprobar.
Bueno, si aprendo, pero aprobar tengo que aprobar. ¿Por qué? Porque el sistema es así. No es porque nosotros somos una manga de salame que no nos damos cuenta que el proceso y no, es porque el sistema está hecho de esa manera. El que no aprueba se caga. Entonces, en ese término, ¿cómo no te va a angustiar aprobar o desaprobar? Además lo aprendemos de que somos bien pibitos. Yo en casa muchas veces tengo un duelo, ¿está grabando? Quiero dejar este testimonio en esa grabación. Fíjate que estoy grabando porque si algún día me pasa algo, quiero que me manden este teléfono. Sí, hace 52 minutos que está grabando. Yo no me acuerdo que estoy grabando. Tengo un problema en mi casa, porque muchas veces pesa en el discurso escolar la nota, cuánto te sacaste, qué nota te puso en la lectura, en la matemática, y mi hijo está en segundo grado de primaria. ¿Sí? En segundo grado. Y muchas veces la charla viene muchas veces por ahí. Entonces, bueno, yo ahí me pongo un poco hincha porque digo, no, pará, escúchame. 7 años, ¿cuándo juega este nene? O sea, justamente ayer, llegó mi señora de spinning, dice, ¿practicaron para la prueba del viernes? Y mi respuesta, ¿cuál fue? No, estuvimos jugando a construir una ciudad con las cosas en la habitación. Bueno, y ahí hubo todo un conflicto. Dice, ¿y la prueba y la nota? ¿Y el juego? ¿Cuándo jugamos? Lorenzo y yo. En educación física. No, si yo tuve 2 días de campamento. El pibe se va a las 7 de la mañana a la escuela, vuelve a las 6 de la tarde. Posta que va a saber martes. ¿Cuándo vamos a jugar? Ahora vamos a jugar. Tomamos la leche, vimos dibujitos, jugamos y eso fue el fin de tarde de ayer, ¿no? Y no fui a jugar al fútbol con Thiago. Tuve que atender un pibe. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero, ¿me seguís? Entonces, la nota, ¿desde cuándo nos importa? Y capaz que desde primer, segundo, tercer grado. Tanto tiempo atrás que ya no nos damos cuenta. Entonces cuando me desaprueban, me voy a angustiar. ¿Y cómo no me voy a angustiar? ¿Cómo no me voy a poner nervioso por la prueba? ¿Me entendés? Claro que sí. Y eso tapa lo otro. Tapa el recorrido, tapa lo formativo, tapa lo importante. Pero bueno, el sistema nos hace así. No es culpa nuestra, ¿eh? Dale. Hablando de aprobar Sí. y eso, tema promoción /final. Sí. ¿Cómo pesa es el la tema nota? del final? Ay, pesa la nota. Esta pesa. Sí. Yo, por ejemplo, estoy promocionando, tengo un 6 en el primer parcial. Sí. Se consigue, creo que es el proyecto áulico, ¿no? Sí. Sí. El proyecto áulico con todas sus instancias ahora de corrección de Sí. vamos teniendo. Si esas instancias las promociono Sí. con el 6, cae directamente. Sí. Dicho académicamente así, eso es root cap también, ¿no? Sí. Ok, el final, ¿cómo es más o menos? Tenemos ahí las preguntas, pues Sí, cualquier cosa las sí. podemos compartir. Sí. a lo que sea. Vamos a hacer, sí. Pero el final es, vos venís con tu proyecto y nos explicas a nosotros cuál es tu intencionalidad de la enseñanza ahí, revisamos estas coherencias internas de las que estamos hablando y te preguntamos por qué hacer lo que haces. Entonces, no sé, ¿por qué pusiste, Cande, todos los... Cande la dije. Está bien, sí, gracias. Dudé. ¿Por qué pusiste todos los propósitos, objetivos y contenidos acá como viene en el diseño? ¿Por qué lo pusiste? Tu respuesta es porque son... Gracias. Si vos todo esto lo vas anotando, cuando venís al final, repetís a coro lo que nosotros ya dijimos muchas veces. ¿Está bien? Así es. ¿Por qué me pinto? Porque lo dijo Pons, ¿viste? ¿Por qué se llama así tu proyecto? Y ahí vos nos contás, bueno, se llama así porque papá. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el paradigma actual de la ecuación física? Taca. Todo esto, como dijo Lucía, está en un instructivo y está ahí. ¿Sí? Es más, lo podemos compartir después aquello cuando digamos cerrar las notas, a los que tengan que rendírselo, al final les pasamos. Lo compartimos todo. Bien, volviendo otra vez a la diferencia entre criterios e indicadores, los criterios de evaluación es una fundamentación. ¿Está bien? ¿Qué tengo que encontrar cuando encuentro criterios? Fundamentos. Esos fundamentos, ¿cuál es la bibliografía principal de esos fundamentos? Diseño curricular. Por eso nosotros subimos 2 documentos. Uno,
que es muy viejo, del 2008, y no es que somos perezosos, no le queremos subir otro, no hay. No hay otro. No hay otro de educación física a nivel primario, o no, de educación física por de nivel secundario encima. No hay otro. Nadie se copó en actualizar un documento que sea solo de evaluación. Y sí hay, lo último que está subido y que nos interesa que lean, es el de educación especial, no es ni siquiera de educación común, es de educación especial, pero habla de la evaluación como derecho, como una práctica de derecho, no me acuerdo. Las primeras 2 páginas está buenísimo. Dice lo mismo que dice Diego Cavalli respecto a la educación física en el cuadro de derecho, pero en relación a la evaluación. Está muy actualizado, está bueno, úsenlo si quieren, y si no, lo que encuentren de evaluación en el diseño curricular. Los indicadores de avance del cuadrito del diseño curricular son una porquería. Vamos a decir con claridad. Son prescriptivos, pero no. Yo los que usé para pero son una porquería igual. ¿Por qué? Para los que usé para la clase fueron los que hicimos al principio. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo son esos indicadores? Muy generales. Claro. Claro, los hice específicos. Bueno, sí. puedes agrupar. Lo podés agregar, claro, Podés agregar. pero para eso no necesitas eso. Vas a los objetivos. Porque vos tenés que desagregar. Si cumplís objetivos estarías cumpliendo la intencionalidad, por ende estarías ante una evaluación aprobando, por decirlo de alguna manera. Claro, pero porque además los objetivos, ¿qué función cumple el objetivo? ¿Para quién es el objetivo? O sea, el objetivo es lo que vos pretendés que el estudiante logre. Por eso, entonces, los objetivos son para los estudiantes, ¿sí? Si yo hago indicadores que salen de los objetivos, me estoy asegurando la coherencia de la evaluación. ¿Entendés? Entonces, de ahí los tengo que saber. Por eso está muy mal que vengan prescritos en ese cuadrito, primero, porque no le facilita nada al docente. El docente, si los hace los objetivos, resuelve el problema de coherencia. A. B. Ya dijimos, los indicadores para ser buenos tienen que ser finitos, claro. ¿Ah? Claro, sí. Sí. Bien. Las estrategias didácticas vienen en el documento de planificación, ¿sí? Nosotros lo que les recomendamos ahí es que las copien y peguen todas, no textual, simplemente que las nombren y las definan y le agreguen a eso una particularidad de su proyecto, que podría ser mencionar qué unidades de la calendarización se van a enseñar a partir de esas estrategias, por ejemplo. ¿Entendés? ¿Cómo se van a usar? Sintético. Una mención. Punto. Después en la vida real, por lo general esas estrategias se usan mayoritariamente todas y muchas veces están combinadas. ¿No? Claro, entra dentro de la planificación. Y en la planificación van inmediatamente después de los propósitos, objetivos y contenidos. ¿Cuántas habría que poner acá? Y capaz que 2 estrategias por lo general van bien. Tengo un problema a resolver, con una situación a reflexionar, está bueno, ¿no? Por lo general muchas clases van por ahí. ¿Sí? ¿Está? Bien. Profe, sí. Entonces después de los momentos de la clase, ¿qué iría en la parte de la secuencia testigos? Los indicadores. Indicadores o rúbricas. Sí, indicadores usamos, nosotros no usamos rúbricas. ¿Sí? ¿Por qué no usamos rúbricas? Porque hay que escribir más todavía. ¿Y ahí cuántos? 3. ¿Máximo 3 o mínimo? No, al menos 3. Al menos 3 para la De estos objetivos, de estos objetivos, que ya bien desagregado, particularizo 3 indicadores que estén presentes en esta secuencia. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. ¿Está bien? Entonces, una vez que tenga las 3 clases, voy al apartado de la evaluación. La evaluación es la evaluación de todo el año. Último punto.
La evaluación de todo el año, ¿tiene evaluación diagnóstica? Sí, se arranca con eso el proyecto, papá. ¿Para qué sirve la evaluación diagnóstica? Claro. Entonces, ¿De dónde comenzamos? sí. ¿Va a haber evaluación de proceso? ¿Van a evaluar durante todo el año a esos pibes? Teóricamente, sí. Bueno, ¿por qué los van a evaluar? Tienen que explicarlo. ¿En qué condiciones la van a evaluar? ¿Va a ser una evaluación desde un enfoque democrático o autoritario? ¿Se va a ajustar a derecho? O sea que al final de todo hacemos una evaluación diagnóstica. No entendí. No. No entendí cualquier cosa entonces. Acá estamos en un apartado que se llama la evaluación. ¿Sí? En ese apartado vos contás cómo es el proceso de la evaluación desde marzo a diciembre. Ahora resulta que en marzo vos tenés una evaluación diagnóstica. ¿O no? Claro. Que ya la hiciste. Al principio. Bueno, O sea, contar eso también. la tenés que contar ahí. Ah, ¿Entendés? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se evaluará lo del otro año? ¿Cómo? La evaluación de este proyecto para segundo año de la escuela Domingo Faustino Sarmiento, turno mañana, se compone de 3 grandes momentos. Un momento denominado evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica es una instancia que nos permite conocer las características singulares de ese grupo, sus saberes previos, sus necesidades, sus intereses. Es muy importante conocer estas características del grupo, ya que el grupo tiene 2 proyectos de integración. Y el clima de la clase hace al desarrollo de las propuestas. Esto que te estoy relatando es lo que va escrito. Y Te tenemos estoy que hacerlo- contando a vos cómo va a ser mi proceso de evaluación. Una vez finalizado el proceso de evaluación diagnóstica con los resultados obtenidos, se terminará de dar forma a la propuesta anual de enseñanza, la cual incluye una propuesta de evaluación que tiene al menos 5 momentos, uno por cada una de las unidades didácticas. De la suma de los momentos sale la evaluación del proceso, que después se vuelca al boletín de cada trimestre. Y así, vas relatando lo que vas contando. Eso, criterio de evaluación. Es como escribir como decían la fundamentación. Es otra fundamentación. Otra fundamentación. Yo lo que hice, La fundamentación de la evaluación, digamos. Claro. Yo saqué esto de evaluación diagnóstica, Sí. la formativa o en proceso y la final o integradora. Está bien. Del diseño curricular las definí, puse las técnicas utilizadas en Sí. cada evaluación. ¿Eso sería o tengo que hacerlo Sí, también puntual? Sí. No, eso sería, yo le recomendaría hacer un solo relato de eso. Me quedaron, sí, cada definición 2 o 3 renglones, tampoco es muy largo. Bueno, Así, juntarla juntarlo todo en sin un... subtítulos, todo junto en un relato. Bien. Después sí es muy importante, ¿Cuáles son los momentos? Diagnóstica, formativa. posicionarla, Formativa en la proceso, evaluación. Integrador. Integrador. Cuando decimos posicionarla es, la evaluación va a ser abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Que le va a dar la participación a que cada uno opine y dé su parecer o no. Va a servir para construir nuevos aprendizajes y por eso es formativa. Ahí hay que conceptualizar si es abierta, si es democrática, si es flexible, si es participativa. ¿Se entiende? Estos son conceptos. Por eso en los textos van a encontrar que hay citas. Después hay un montón de autores en la actualidad que hablan de la evaluación en educación física. Domingo Velázquez Sánchez es uno. Tiene un montón de libros, si a alguna vez le interesa, hay un montón de libros enteros digitalizados PDF, se los podemos compartir, para que después hay otro muy conocido. En el TFO hablan mucho de Velázquez Sánchez. Después hay otro que se llama Miguel Santos Berra, que ese es otro gallego, pero ese habla de la evaluación. Y fue el primero que habló de la evaluación en los 80 en términos de democrática, de ser justa la evaluación. Porque ahí también hay un tema alucinante para debatir entre los docentes.
la justicia pedagógica curricular muchas veces se juega en la evaluación. ¿O no? ¿O no? A veces la evaluación termina haciendo que todo un proceso se tiña de una injusticia muy grande. ¿Por qué? Bueno, por diferentes cosas. Porque entran temas que no se dieron, o porque hay cosas que no se dicen y después aparecen. ¿Entendés? Está la famosa pregunta trampa, capciosa, que no, y no está bueno eso. No está bueno. Para mí, una evaluación no tiene que sorprender al evaluado. Es como que vos entrenes toda la semana con tu equipo para jugar determinado partido de determinada categoría, de repente te metan al micro todo tapado y cuando te sacan a la cancha, adelante tenés al Real Madrid de Benzema, ¿entendés? Dice, pero para, yo no entrené para esto. Yo pensé que jugábamos con el equipo más 40 de Pons, ¿no? Y ahora resulta que jugamos con estos que son unos fenómenos, ¿entendés? Y la evaluación a veces parece eso. Trabajo y de repente me tiran al partido con los Leones. Vos decís, ¿y esto de dónde salió? No está bueno. Para mí, un buen proceso de evaluación no genera incertidumbre, siempre genera tensión, porque ser evaluado siempre genera tensión, nunca una situación grata, pero no tiene que generar incertidumbre. El estudiante tiene que saber cuál va a ser la pregunta, de qué texto, para dónde va, qué quiere escuchar el docente, qué quiere escuchar el otro, lo tiene que decir el docente. No puede haber cosa oculta ahí. Tiene que ser honesto. Porque de última vos tenés que acreditar saberes. De última la pregunta tendría que ser ponerte a laburar. Ponerte a laburar. La situación te tiene que poner a laburar. ¿Entendés? Creo yo, eso es nuestro criterio. Ahí estamos hablando de criterios. Ponemos los meses también, por ejemplo, de diagnóstico de tal mes a tal mes, formativo. Podría ser, mitad de año, ¿viste? Podría ser. Integrador. Por eso recién yo dije, cada evaluación tiene relación con la unidad didáctica. Por eso te pregunto. Sí, podría ser. Está bien. ¿El momento del docente que sea específico o puede ser constante? Bueno, es buena la pregunta. No es lo mismo enseñar que evaluar. La evaluación no puede ser constante. En este momento, Lucía y yo no estamos evaluando, estamos enseñando. Porque evaluar es lo que estuvimos haciendo en casa cuando leímos, registramos y devolvimos. Ahora no estamos haciendo eso, ahora estamos enseñando. Entonces, el proceso constante de evaluación implica momentos de evaluación. Claro, pero yo lo llevo a la primaria y a la clase de educación física y a la experiencia, obviamente, ¿no? Sí. Tanto como alumno como practicante. Pero si no hay registro y no hay devolución, no hay evaluación. Y puede ser que en la práctica real no haya evaluación entonces y sea una Bueno, evaluación. claro, sí. Que los docentes después apelen a su registro memorístico para poner una nota arbitrariamente, y claro, obvio que pasa. Para que eso no pase, el docente tiene que decir, esta semana, en la educación física, martes y jueves, lo voy a evaluar. ¿Sobre qué lo voy a evaluar? Sobre la construcción colaborativa de reglas de juegos de huir, perseguir y atrapar. Porque es lo que venimos haciendo durante esta clase. Lo voy a evaluar en eso. Y entonces le voy a dar unas actividades por grupo, van a tener que armar las reglas, las van a tener que mostrar, las van a tener que jugar con los demás y todo el mundo la va a tener que jugar. Yo voy a estar acá y voy a ver quién toma la palabra, quién explica con claridad, quién juega con compromiso al juego de otro, quién propone una nueva forma de jugar al juego que otro propuso, y todo eso lo voy a registrar. Si eso no ocurre, no hay evaluación. No hay evaluación. ¿Está? Insisto con algo que también dijimos muchas veces. Hay un montón de prácticas de evaluación en otros ámbitos que respetan esta lógica. Vas al médico, no te mira más o menos y se va. Va, te hace un estudio, hace un informe, escribe en la compu, te hace una receta y deja ese registro en algún lado. La famosa historia clínica, en realidad. Vas al mecánico que va siempre y otra vez agarra una máquina, le pone el coso, lo testea, evalúa, mira, te da un diagnóstico, ¿sí?
y a partir de ahí resuelve. Entonces, evaluar es una práctica singular. Requiere técnicas específicas, un ojo experto mirando la situación y después una conclusión. Che, tu proyecto es malísimo. ¿Por qué? Y bueno, porque esto, o al revés. Che, que a veces a mí me pasa, que es una cosa que me critican bastante los estudiantes. El proyecto está buenísimo, pongo excelente, muy lindo y voy a otro. Y me dice, bueno, pará. ¿Pero por qué estaba buenísimo, excelente? Decime algo. ¿Eso solo me va a decir? Excelente y nada más. Bueno, es un problema que tengo, que cuando me concentro mucho en los que tengo que seguir laburando y el que ya está buenísimo, listo. Ya está, te puse un 9-10. No tengo mucho más para decir acá. Está todo bien, ya está. La nota lo demuestra. Capaz que a veces no, capaz que el estudiante espera que Que uno la diga, gente reconozca las cosas buenas que hace como estudiante. gracias por haber escrito y esforzado tanto, me gustó de tu proyecto, esto, aquello. Bueno, sí, bueno, a mí eso es algo que se me critica bastante, lo acepto, pero bueno, entiendo que como le pongo un 8, 9, 10, tampoco, nadie me va a hacer un acta por eso. No, pero sí, digo, cuando hasta en las buenas vos le tenés que dar un informe al otro. Puedo dar un dato de color que Sí. me pasó ayer con uno de los proyectos. Sí. Me preguntaron, una de las chicas tenía una duda con una corrección y le digo, precisamente, digo, uy, me gustó mucho cómo pusiste tales citas que no aparecían y que y le marqué un par de cosas que me habían gustado, digo, Sí. no solo en la parte de... Me dice, uy, gracias por decírmelo porque la verdad es la primera vez que me reconocen el esfuerzo. Y bueno, a veces Y a pasa. veces uno no lo hace, no de mala docente, sino de esto, de, bueno, ya está buenísimo, pusimos la mejor nota, la mejor calificación posible. Y en el apuro te vas encargando de lo que Necesitan el empujón Claro. para llegar. Sí, es verdad. Y A que veces no lo pasa. recursen, o que no me pasó con uno de los chicos, che, dale que... Entonces, enseñar no es sinónimo de evaluar. ¿Puedo Si agregar bien- algo sí. más de la evaluación? Que Sí. justo hablábamos acá, que Dígalo. uno me dice, pero a veces es subjetiva, y es cierto, una evaluación es subjetiva en algún punto porque evaluamos personas, entonces hay un montón de cosas que se dejan entrever, la complejidad misma, hablamos de los paradigmas, de la complejidad del ser humano, pero precisamente los criterios y los indicadores bien escritos y bien hacen que se objetivice eso, que sea mejor medida de alguna manera. Aunque siempre va a entrar algo de la subjetividad, de cómo uno está emocionalmente para ir a rendir. Pero achica el margen. Pero achica un montón ese margen. Achica el margen y pone las reglas claras. Entonces después podemos estar en un punto más, punto menos de diferencia y discutible. Pero no un montón. ¿Sí? Es importante eso. ¿Qué tengo que hacer para los indicadores de evaluación anuales? ¿Qué hicimos para los indicadores de evaluación diagnósticos? ¿Qué hicimos? Los especificamos. Claro. ¿Cuánto agarramos? 3 eran. Agarramos 3 por cada objetivo. Sí, por ahí. Bueno, no le vamos a pedir que vuelvan a hacer 3 por cada objetivo. Oh. Pero, No, yo lo hice. lo tienen a la vuelta de la esquina. Están arriba, sí. El mismo cuadro que hicieron los indicadores de evaluación diagnóstica, lo copian al final y en vez de hacerlo con los saberes previos, los hacen con los saberes de ese año. Entonces, lo que tenés que hacer es hacer algunas modificaciones para que no sean iguales y lo tenés a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Si sabés hacer uno, sabés hacer los otros. Entonces, ¿lleva la misma cantidad o no? No, podemos hacer, si quieren, podemos hacer menos, podemos hacer en este ejercicio, no necesitamos hacer 3 por cada uno, si quieren hagan 1 por cada objetivo y cerramos ahí, porque a nosotros lo que nos interesa no es llenarlo de laburo, nos interesa que hagan el ejercicio, que aprendan y que Cada clase es un objetivo, acrediten ¿no? que aprendieron. Cada clase es un objetivo. O sea, sería un indicador solo por clase. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de las clases o estamos hablando del apartado de evaluación? Ah. ¿Ok? O sea que en el apartado de evaluación tenemos que poner todos los objetivos y poner un indicador. Cuando hablamos de las clases, a cada clase le hago 3 objetivos. ¿Sí? Pero cuando voy al apartado de la evaluación,
Tendría que dejar de patear el pizarrón en algún momento. Y Son también nuevos igual espacios, eso nos está acomodando. ¿Cómo? igual de específico. Siempre. Si no es específico, no está bien. Entonces, Entonces, cuando voy a la parte de la evaluación, pongo los criterios. Y en los criterios, si quiero, sumo los momentos, los tipos de evaluación y las técnicas. Hago un solo momento de escritura ahí. Y cierro con indicadores de evaluación finales. Tengo los iniciales del diagnóstico. Tengo los procesuales de las planificaciones. Cierro con los finales, poniendo al menos un indicador por cada objetivo de ese año. Pero el objetivo va a ser el mismo que pusimos. Que pusiste donde En el cuadro de arriba. objetivo. Sí, por Son los eso, mismos sí, objetivos. sí, lo que cambia es el indicador. El El indicador pues, especifica. En No, cada clase. En el diagnóstico no, salvo que sea la unidad pedagógica No, de sí. primer y segundo año, pero el diagnóstico. Ah, vos decís de la parte del apartado de objetivos. Sí, los objetivos no que... Sí, Ah, sí. Los objetivos son los objetivo. Ah. Los objetivos No, son- pensé que eran los objetivos de la evaluación diagnóstica, digo no. Ahí Eso hicimos con ponen- los saberes previos. Sí. Claro. O sea, los indicadores. Y las clases, entonces, ¿cuántos indicadores de evaluación ponemos en la planificación La allá? secuencia de testigos. 3. Listo, eso sí, entonces ya está. 3. Yo hace un ratazo de disociación. Vos usás, No sé qué es el usás el cuadro diagnóstico. El los 1 mismos objetivos. fundamentación. Ah, sí, puse, pero como estaba tachado pensé que... Sí. Los Una objetivos. Una No, y acá planificación esto puede es tener estos puntos, obviamente la evaluación puede estar acá y acá. En este caso no necesitamos poner fundamentación. O sea, esos son Bien, preguntas, cada dudas objetivo, 3 indicadores diagnósticos. en la clase. Ahora, Pueden Estamos poner hablando sentido de, si quieren. acá estamos en ya planificación desarrollaste todo un año, de clase testigos. indicador para este objetivo. Hicimos la Claro. estrategia, vamos a las Es 3 elaborado. clases. Cada clase no necesitan poner fundamentación, a no ser que quieran hacerla. Si la tienen, la ponen, Pero copiar el mismo cuadro, sacar las 3 desglosas, sacarlos Claro. y poner Yo le diría ahí, con M. planificación de secuencia de testigos, unidad didáctica, jugando con las habilidades motoras, saltar y correr. Primera clase, propósito, objetivo, contenido, estrategia, actividad, evaluación. Segunda clase, propósito, objetivo, contenido, ¿sí? Repito la fórmula en cada clase. Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Las clases tienen que ser sí o sí de la misma unidad didáctica tipo seguidas? Sí, Ok. sí, sí. De una unidad didáctica van 3 clases. Ok, ok. Perfecto. Claro, porque Si son no- entre 8 y 12 está Sí, bien. como si fueran 3 clases seguidas. Sí, llegás, pues. Y en la evaluación también ponemos regular, B, eso también sí, igual. Sí. Listo. Sí, sí. Bien. ¿Preguntas? Esto se entrega. Lunes que viene lo Ahora voy a un rato. subir. Lunes que viene voy a subir. Tenés hasta las 2 y No sé, Entonces se puede leer el objetivo, el cuadrado, el cuadro igual. O sea, eso está bien. Listo, pero el lunes es la entrega. Tipo de evaluación, Ahora claro, sí, el después tipo de evaluación. La diagnóstico, el mes, Ellos me entregamos El miércoles todo. Es lo que te dijo. entrelazando, el claro. miércoles hay un Y acá Acá puse y nos vemos en el que viene. evaluación, ¿Qué ¿qué es la tenés evaluación tercero? del diseño curricular? ¿Cómo es la norma vigente? Nada. ¿Cuáles son los cuál es el momento de Cuando evaluación tengo suerte me voy acá en esta unidad didáctica? Este año no puedo. Que es la que tenés yo arriba, unidad número 6, bloque tal,